Bueno, comenzamos. Bueno, a nosotros nos tocó tos crónica. Los integrantes del grupo somos Alexandra Arguello, Daniela Chamorro, Carla Castellón y mi persona, Caleb Sequeira. Ok, en cuanto a lo que son las generalidades, se dice que la tos crónica puede aparecer como aislada muchas veces o a veces también puede aparecer como un síntoma más junto a otro. También se menciona el tiempo de duración de esta, puede ser aguda, que dura hasta 4 semanas, subaguda que dura hasta 8 semanas y crónica que dura más de 8 semanas. Siguiente. En cuanto a la etiología, mencionaba de que la principal causa de la tos crónica es el tabaquismo. También mencionaba otras patologías como el goteo postnasal, el asma, el reflujo gastroesofágico y mencionaba también dentro de las causas, por ejemplo, algunos fármacos como los IECA, que sabemos que la reacción adversa principal de este es la tos, así como también procesos de bronquitis, EPOC y algunas neoplasias. Siguiente. Con respecto, siguiendo con la etiología, mayo, para mayo del 2022, la Sociedad Respiratoria de Europa estableció como síndrome de hipersensibilidad a la tos cierto como diagnóstico general e incluyó tipos en los que se destacan 6 que son los principales en todo esto. Cabe destacar que el primero es la tos asma o a la bronquiolitis eosinofílica. El segundo es la enfermedad de reflujo gastroesofágico con síntomas de tos, 90% de los casos. También tenemos el síndrome de goteo postnasal o el síndrome de tos de las vías respiratorias superiores. Encontramos la tos por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bien toda tos que sea refractaria a la suspensión de los IECA, en donde se clasifica crónica o tos crónica inexplicable o idiopática. También tenemos lo que es la tos crónica asociada a otras patologías. Dentro de ellas podemos destacar la tos y la tos crónica relacionada con el tabaco y la nicotina. Siguiente. Ok, en cuanto a la patogenia, se mencionaba de que más que todo la tos estaba mediado por el nervio vago y el objetivo de esta era la expulsión de algunos elementos como por ejemplo moco, líquido o partículas sólidas a través de las vías respiratorias. Pero todas estas interacciones se daban por los siguientes elementos. Uno, los receptores sensoriales, la vía aferente, vía eferente, el control regulador y los músculos efectores. En sí, el inicio de la tos se da por una inspiración profunda y posterior a esto se da un cierre de lo que es la glotis. Luego hay lo que es una contracción de los músculos expiratorios que van a provocar de que haya un aumento de la presión intratorácica acompañado de un estrechamiento de lo que es la tráquea. Para finalmente, cuando sucede todo esto, va a haber una reapertura de lo que es la glotis, expulsando de manera brusca el aire. También se mencionaba de que habían algunos mecanismos por los cuales había un aumento de la excitabilidad de la tos en cuanto al sistema nervioso central y era hipersensibilidad periférica, hipersensibilidad central, de que estaba relacionado con lo que es la parestesia laringea y la hipersensibilidad secundaria, de que esta más que todo estaba mediado o participaba lo que es el nivel de conciencia y las emociones en lo que es el control de la tos. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que principalmente el paciente
pues tos crónica va a presentar lo que es una congestión nasal constante, un goteo postnasal, puede haber carraspeo frecuente en la garganta, dolor de garganta, que son síntomas pues ya de que se pueden presentar. Otro sería la ronquera, las sibilancias y dificultad para respirar, y por último la estomacal. Cabe destacar que hay algunos síntomas que sean síntomas de alarma, como pueden ser los síntomas, pueden ser los síntomas sistémicos, pueden ser la producción importante de esputo, hemotopsia, ya las personas que ya comienzan a presentar sangre cuando están tosiendo en todo caso. Y por último, esta acidez estomacal, o también las personas pues, que tienen anemia pueden presentar estas manifestaciones. En cuanto al diagnóstico, tenemos que 5 son las afecciones de la vía aérea superior que pueden cursar con rinitis alérgica. Con tos crónica, y entre estas vamos a tener entonces lo que sería la rinitis alérgica, la rinosinusitis crónica del adulto. En número 3 tenemos la apnea obstructiva del sueño, la disfunción de las cuerdas vocales y las manifestaciones extraesofágicas del reflujo gastroesofágico y del reflujo laringofaringio. Para el diagnóstico de lo que sería la rinitis alérgica sería tanto por los signos y los síntomas, que van a incluir inflamación nasal y que se van a identificar también alérgenos específicos en lo que serían los test cutáneos o el RAS. En cuanto a lo que sería la disfunción de las cuerdas vocales, vamos a tener que se va a diagnosticar tanto por el estrechamiento episódico de las cuerdas vocales durante la inspiración, que ocasiona disnea inspiratoria y tos crónica, y también porque se va a observar el estrechamiento de la glotis en la laringoscopía, o por la caída de más del 25% del flujo inspiratorio durante la maniobra de provocación con suero salino. Y en cuanto a lo que sería la manifestación extraesofágica del reflujo gastroesofágico o el reflujo laringofaringio, tenemos que, para verificar primero el reflujo gastroesofágico y tos crónica, la prueba más útil va a ser lo que sería el registro ambulatorio conjunto durante 24 horas, tanto de la pH-metría y de la impedancia esofágicas, que van a detectar episodios de reflujo gastroesofágico ácido con un pH menor a 4, o débilmente ácido, un pH entre 4 y 7, y alcalino, que es de mayor de 7, y de características tanto líquidas y también aerosolizadas. Siguiente. Y con respecto a lo que sería el reflujo laringofaringio, se confirma por los síntomas de reflujo gastroextraesofágico, para lo cual vamos a utilizar lo que sería el índice de síntomas de reflujo, que es la tabla de la derecha, y que sería positiva para cuando se da un puntaje mayor a 13 puntos. Y en el caso de la fibroscopía laringea, es la tabla que está abajo a la izquierda, y en este caso esta sería positiva si tiene un puntaje mayor a 6 puntos. Siguiente. Regresar a la anterior. Okay. Con respecto ya a lo que es, continuando el tratamiento, bueno, tenemos de que la historia clínica es fundamental en este tipo de pacientes. Como podemos ver en el algoritmo, el hecho del examen físico es muy importantísimo. Y como primera instancia, lo que es la radiografía de tórax es la que vamos a mandar. El hecho de que pueda haber sugestión para una patología respiratoria franca, seguimos con investigación y nos vamos a las principales patologías que están prevalentes en este tipo de pacientes que sufren tos crónica.
como el síndrome tusígeno de la vía aérea superior, en donde si lo sospechamos como tal, iniciamos un tratamiento que está basado en dosis bajas de gabapentina entre 300 y 1800 miligramos al día, o bien amitriptilina de 10 a 20 miligramos día. También se ha establecido de que se puede dar el uso de lidocaína nebulizada en este tipo de patología. Con respecto, si sospechamos que el paciente está cursando con asma, entonces realizamos el hecho de la espirometría, tenemos que hacer la prueba de reversibilidad con broncodilatadores, y si en todo caso pues, puede ser positiva, pues el tratamiento sería, como no es exactamente un asma exacerbado, iniciamos con el manejo ambulatorio, que son betagonistas de acción prolongada, su corticoide, también podemos empezar con los inhibidores de leucotrienos. Pensamos que es la bronquitis, la bronquilofílica, no, pues igual empezamos con el manejo empírico, y la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que bien sabemos es hasta el 50% de los pacientes, pues podemos también empezar con el manejo empírico, que está basado en de 4 a 6 semanas, con inhibidores, eh, inhibidores de la bomba de protones a dosis entre 20 miligramos día. Si después de todo esto, al final de todo esto, establecido un buen manejo, todo sigue siendo refractaria, pues pasaríamos al segundo nivel, que esté en la próxima. Si después del examen físico, pues sabemos que el paciente está siendo manejado con IECAS, obviamente no al final del tratamiento. Se supone que los síntomas deberían de ceder entre 4 días posteriores a la suspensión. Pero si esto no sucede, no, regresa. Si esto no sucede, pues como siempre vamos a considerar las patologías anteriores, y ahora sí, vamos a la siguiente. Y bueno, en todo caso, el paciente hipertenso, pues quitamos los IECAS y controlarlo con otro fármaco. Ya con respecto a lo que es, hay que hacer, como les decía, hay que hacerle la espirometría con test de broncodilatador. Vamos a ver de que si la tos crónica es reversible como tal, tenemos eh, en el algoritmo que considerar pues de que vamos a irnos por la vía del manejo. Pero si la tos crónica es persistente o refractaria, tenemos que considerar aquellas patologías primarias en las que podría desencadenar, como es a nivel área rinosinusal, pueden ser las rinitis alérgicas, las sinusitis, en donde la primera es los histamínicos y los corticoides nasales, patillas laringeas o disfunción de las cuerdas vocales, y se ha demostrado que de los pacientes con esta patología, al someterlos a la logopedia, tienen una resolución de la tos aproximadamente, como les decía, el 80%. El otro 14%, hay un 14% de que aún así va a necesitar, además de la logopedia, neuromoduladores, y entre ellos la gabapentina, mitriptilina. La enfermedad de reflujo gastroesofágico, pues habría que usar, como les decía, IVP, el uso de procinético, y como interrogante, que es una intervención quirúrgica. Porque en todo caso de que el paciente pudiese tener una hernia hiatal, podríamos considerar el hecho de que esta sea la causa desencadenante, y pues habría que hacer una funduplicatura. La hipersensibilidad central es otro de los patologías a considerar, que son también con neuromoduladores, la vamos a manejar, y la que necesita una evaluación psiquiátrica. Siguiente. Con respecto ya a lo que es el especializado, tenemos de primera instancia si está completa o necesitamos realizar otra. Si en todo caso la necesitamos, pues aquí te habla de la fibroscopía, fibrobroncoscopía, un TAC de senos paranasales, pH-metría y la impedanciometría, pues considerando en el hecho de que pudiera existir un trastorno esofágico motor. Si todo esto, luego de realizar estos exámenes y establecer un tratamiento adecuado, tenemos de que la tos se ha resuelto, pues vamos a valorar a nuestro paciente
los primeros. Luego vamos a valorarlo a los 6 meses y posteriormente lo vamos a evaluar cada con el fin de evitar recidivas. En todo caso, si no es así, siempre volvemos a nuestro diagnóstico, a nuestro diagnóstico que es no, regresa, el diagnóstico de asma con reacción neutrófila. Y en todo caso, si ya no existe ningún estudio pendiente, como vemos en el algoritmo, las terapias hay que considerar realmente si las terapias que establecimos fueron, si no necesitamos optimizarlas en primera instancia. Pero si fueron adecuadas, siempre tenemos que considerar la segunda vía, que es la adherencia farmacológica que tiene el paciente. Si no es así, lo primero, educar al paciente. Cómo es que se va a tomar sus medicamentos, porque creo, pues, como bien sabemos, la educación al paciente es lo primordial. Si en todo caso la adherencia farmacológica está bien, volvemos al diagnóstico de asma y estamos, ante todo esto, siempre tenemos que considerar la logopedia, los aspectos psicógenos, las terapias conductuales, realizar las terapias empíricas con opiáceos, como les había dicho, el uso de gabapentina, y sus similares. Pues, siguiente. Creo que eso sería todo. Bueno, ese